Sí, muy buenas noches a todos nuevamente. Qué Ya tiene bueno la palabra. estar. Bienvenida, doctora. Ya puede iniciar. Dicen, sí. Bueno, quiero empezar el tema con una lectura de una carta que me llegó anoche. Eran las 11:50. Entonces, la carta dice así: a veces siento que no puedo más con mi vida, porque siento ganas de suicidarme por la relación entre mi mamá conmigo, porque a veces siento que fue un error que no tuvo que haber existido, pero también siento que mi mamá quiere más a su novio porque le presta más atención, pasa más tiempo en cambio que con nosotros, y a veces por eso yo le reclamo y nos ponemos a pelear, y porque siento que yo no soy tan importante para ella y me dan ganas de suicidarme. Y también desde la muerte de mi papá me daban ganas de suicidarme porque sentía que yo era más importante para él. Y porque a veces caigo en un colapso por el colegio, las peleas con mi mamá y por la cuarentena, entre todo eso. Yo a veces siento que no puedo más y nada, un colapso nervioso y me da ansiedad. Bueno, con esa lectura de esa carta, iniciamos el trabajo en esta noche y tiene que ver con eso, y es la muerte por suicidio. Y esto me la envía una jovencita de 12 años. Estaba anoche, como les dije, a medianoche, y me preocupó. Yo inmediatamente le escribí. No sabía qué me había escrito, pero ella no me devolvió quién era, no me respondió. Escribí a la progenitora casi a la 1 de la mañana y tampoco. Lo que hice fue orar. Y esta mañana se realizó toda la articulación. Y es importante que nosotros como capellanes, como consejeros, como ministros, pastores, estemos preparados para afrontar esta problemática, que es la primera causa de muerte en el mundo. Sabemos que como hijos de Dios, pues no tenemos todo el soporte bíblico, que el Espíritu Santo es el que nos respalda, y es necesario que además desarrollemos habilidades para dar respuesta, porque luego de la pandemia lo que se aumenta es este tipo de problemática. Entonces, ya ahora sí, con esto empezamos. El tema es la muerte por suicidio. Y vamos a ver inicialmente unas generalidades, como qué es lo que piensa la OMS o la Organización Mundial de la Salud. Dice que el suicidio es la primera causa de muerte en la población en el mundo. De hecho, hace un rato estaba escuchando una conferencia y dice que en España es el mayor número de personas que optan por el suicidio como solución de problemas antes que los homicidios. Es decir, la población suicida es mayor que la población homicida. O sea, mayor número de suicidios que de homicidios. Y también el mayor número de suicidios en relación con accidentes de tránsito. Ustedes saben que el accidente de tránsito muestra unos indicadores altísimos y el suicidio lo está superando. Entonces, en este momento, aquí hay una estadística proyectada hasta para el 2020, sin embargo, no se contaba en ese momento con la presentación de la pandemia de COVID-19. Y se espera que una vez pasado todo esto, pues uno de las grandes afectaciones a nivel de salud mental sea la muerte por suicidio o la ideación suicida. Esto es bien crítico, cada segundo que pasa hay una muerte efectiva por suicidio. Y cada 1 o 2 segundos hay intentos de suicidio. O sea que eso es alarmante lo que está sucediendo. Y nosotros nos preguntamos, es decir, a veces pensamos, y quizás fue como la confrontación esta mañana cuando le hablé a la mamá,
es la respuesta que tienen todos. Pensamos de que eso es manipulación, de que eso es para llamar la atención, que eso se presentó de manera inmediata y desmiente todo lo que presenta esa niña. Esa niña lo que presenta es un estado de sufrimiento allí y una llamada de auxilio y un intento de que mírenme, aquí estoy sufriendo, ayúdenme. Y es importante entender de que eso no sucede de la noche a la mañana. Una persona cuando hace un intento de suicidio o un suicidio, eso no se presentó en ese momento, sino que ya viene alertando desde hace rato, sino que no estamos preparados para identificar las señales. Empieza por frustración, empieza por desesperanza. De hecho, hay unos cuestionarios que miden estado de desesperanza. Y ustedes saben que la desesperanza es pues no tener esperanza. Aprende a que hay una triada importante que es yo soy el problema, no hay futuro frente al cambio de esa situación y nada es reforzante para mí. Hay un autor que se llama, un psicólogo que se llama Aaron Beck, y él realizó 2 escalas, una de desesperanza, que mide desesperanza, y otra que mide el suicidio. Y estas escalas son fáciles, las pueden encontrar en internet, y es importante como hacer la medición, eso se autoaplica. Entonces, eso nos mide el grado de desesperanza que tiene la persona, y entonces a mayor desesperanza, mayor pronóstico de intento de suicidio. Entonces luego de la desesperanza, la frustración, viene como contemplando y seduciendo la idea pena de la idea de muerte. Luego entonces se conjuga la idea de muerte, va estructurando el plan, pero no tiene claro todavía el plan, sí contempla el suicidio como una posibilidad, pero sin plan. Y a medida que va aumentando el grado de sufrimiento, pues se va estructurando tanto la idea como el plan. Y ya cuando está esto hecho, ya es inminente la conducta suicida. Entonces, espérense, acá, la siguiente, no sé, la siguiente, estamos quedados. Bueno, ya pasamos. En Barranquilla, para los que son acá en Colombia, yo no sé, en cada ciudad debe haber una línea en las cuales las personas que tienen este estado de desesperanza y de sufrimiento pueden acudir a ella, llamar por teléfono y le es una línea amiga. En la zona norte, en Colombia, el Colegio de Psicólogos de Colombia tiene zonificada todo el país, y en la zona norte pueden llamar al número que está ahí en pantalla para que lo comuniquen, para que ustedes también a las personas que tengan contacto con ustedes, que ustedes identifiquen este tipo de problemática o de conducta suicida, pudieran, además del apoyo de ustedes, pues acudir a esa línea amiga. Encontramos entonces, además de que la persona viene presentando señales, no es algo de que quiera ella provocar o hacer, sino que hay unos factores asociados, factores personales como factores ambientales que predisponen la conducta suicida. Entonces, factores personales como la falta de estrategias de resolución de problemas, la mala gestión de las emociones, la mala gestión del tiempo, el exceso de estrés. Todo este tipo de problemática hace que sea la persona mucho más vulnerable, y al momento de presentarse alguna situación, alguna problemática, no tenga los recursos personales para poder afrontarlo e intente el suicidio, pensar en el suicidio como opción de resolución. Es bien importante, y quizás está en la diapositiva, es que la persona que opta por el suicidio o el intento de suicidio o la ideación suicida no es una persona que quiera morirse. Uno cree que ella quiere morirse. Lo que quiere es evitar el sufrimiento. Y lo que hay detrás de esas ideas, más que manipulación, es un auxilio de ayuda, pedir ayuda
Y nosotros, como consejeros, como capellanes, inclusive en las familias, tenemos que tener esa actitud de escucha para poder permitir ir a la fuente del problema y poder entonces acompañarlos en ese proceso o dar solución, o más adelante lo revisamos con detalle. Entonces, ahí comparto, los factores externos son como quienes han suicidado en la familia, el acceso a medicamentos, el acceso fácil a armas, y toda esta situación. Cuando ocurre un suicidio, miren esto, por cada persona que se suicida en el local, 135 personas quedan afectadas. Miren lo impactante que es esta problemática, porque entonces queda el malestar en el entorno, lo pude haber ayudado, ¿qué me pasó? Yo soy el responsable, yo soy la culpa. Y estas personas quedan tan afectadas que pueden empezar también como a contemplar el suicidio como la opción de solución. Los medios de comunicación también influyen mucho, y las redes sociales, porque empiezan a detallar, o sea, por el morbo, por la cantidad por la intención de ganarse adeptos y el rating. Entonces, entre más rojas presenten la noticia, pues eso produce mayor impacto. Y vamos a ver que entre más detalles se describa de la conducta suicida o de la presentación de ese evento en esa parte, en ese lugar, lo que hace es que incita a los demás al suicidio. Pero esto no es lo mismo que uno tenga que silenciar el hecho. Se debe hablar. Si hubo alguien que se suicidó, entonces está el silencio, está como el señalamiento, está la vergüenza, toda esta afectación que ocurre en la familia y en la comunidad. Entonces, como hemos dicho, es importante que se informe, pero saber informar, o sea, una información responsable. Se debe decir el hecho, pero no los detalles. Y lo que sí incita y está comprobado ya, es decir, la manera en cómo se suicidó la persona. Eso da como mayor información y no ayuda mucho. Ahí hay un link, que en una de las diapositivas seguimos, Pastor. Seguimos la siguiente diapositiva, exacto. En ese link, el que quiera profundizar el Día Internacional de la Prevención contra el Suicidio fue la semana pasada, el 10 de septiembre. Esto es una campaña a nivel mundial, porque esto es una problemática no solamente de Colombia, sino mundial. Y como lo hemos dicho, la pandemia lo está disparando porque hay mayor afectación en salud mental. Entonces, el que quiera profundizar, ahí está ese link, que es del Colegio de Psicólogos de Colombia, donde tienen una invitada especial. Y vamos a ver cinco aspectos de prevención del suicidio. Y uno ya lo vimos la vez pasada. O sea, más que la rehabilitación en dado caso que haya habido un intento fallido, tenemos que fortalecer los estilos de vida saludables en las personas, o sea, el autocuidado. A veces a nosotros nos parece como muy sencillo, así que es harto que autocuidado, sí, lo que yo debo cuidarme. Pero resulta que realmente en la práctica no lo vemos, y ya lo habíamos revisado la semana pasada. Una buena hidratación, un buen tiempo para uno, un compartir, la respiración profunda, estados de oración, estados de meditación. Todo eso son factores protectores que fortalecen el estilo de vida saludable, fortalecen el cerebro y hacen que seamos más resilientes en cuanto a alguna problemática o alguna situación que se presente que tengamos que dar resultado. Entonces, debemos garantizar el bienestar emocional. Ya eso debemos cuidar, una buena alimentación. Algo que es importantísimo, en el grupo pasado se aplicó un test, y muchos creo que solamente una persona o dos
les hice la devolución del test y de los que me enviaron, que no fueron todos, afortunadamente porque era muy largo para mí, no tenía como el tiempo de la tabulación, pero de unos 20 que logré calificar, me llamaba la atención y en algún momento yo llamé al magíster y le decía, usted conoce a esta persona, mire que tiene indicadores de cuidado. Y nunca me llamaron por teléfono, pese a que yo les escribí y les dije, mire, tengo los resultados y están, hay un pronóstico reservado o es necesario hacerle la devolución, porque unos resultados sin una entrevista no tiene sentido, es muy fácil equivocarse en la interpretación. Entonces era necesario confrontar esos resultados con algo de entrevista que se puede hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que identificaba yo en ese momento y quedó así, en que la población está afectada. Pues obviamente estamos en una situación de pandemia y nuestra salud mental está afectada, pero somos ministros, somos pastores y también estamos con esta ciudadanía humana, pero también somos del reino. Pero mientras estemos en esta condición corruptible, nosotros tenemos que cuidar el cuerpo. Ya lo hemos visto la vez pasada, que debe haber coherencia entre el alma, cuerpo y espíritu, ¿cierto? Entonces debemos procurar, mientras estemos por buscar un cuidado integral en nosotros. Algo que ayuda, entonces, algo que ayuda mucho es ayudar a otros. Nuestro cerebro tiene unas neuronas que se llaman neuronas espejo, y esas neuronas espejo son las encargadas de sentir la compasión por el otro. O sea, cuando yo soy capaz de sentir el dolor del otro, cuando yo soy capaz de percibir que el otro me mueva, eso se llama empatía. Y eso es gracias a unas neuronas que existen en el cerebro. ¿Y eso cómo se desarrolla? Sirviendo, ayudando a las personas. Con la población con la que yo trabajo, yo siempre busco que se afilien a la Cruz Roja como voluntariados, a la Policía Cívica, a grupos de UNICEF, qué sé yo, a grupos ya organizados donde a nivel de población infanto-juvenil se puede permitir que esté allí desarrollando habilidades sociales, desarrollando estas neuronas espejo y desarrollando el servicio social. En el caso nuestro es muy fácil, entonces, que se sirva, o sea, servir al Señor. Por eso es que la palabra dice, pues ama a tu prójimo como a ti mismo. En la medida en que nosotros amemos a nuestro prójimo, en la medida en que nosotros cuidemos a nuestro prójimo, vamos a tener mayor salud mental y mayor fortaleza espiritual. Pasamos a la siguiente. No, perdón, yo soy la que estoy atrasada, la anterior, perdón, allí. Entonces, son 5 aspectos para la prevención. El uno, generar autocuidado. El segundo es identificar señales. Como se lo dije inicialmente, o sea, ya esta niña, por ejemplo, esta carta, ya ella está enviando señales desde hace rato, sino que no tenemos una lectura adecuada de este tipo de señales. Entonces, la persona empieza como a estar pensando de que ella es un problema, ya se identifica en el caso de la niña. Tenemos algo que le sucede a la familia, es necesario que nosotros perdamos el miedo, porque se maneja un silencio, no se quiere hablar del suicidio. De hecho, esta tarde estaba trabajando con un adolescente y la mamá, cuando me escuchó hablar de la prevención del suicidio con el adolescente de 12 años, y inmediatamente está como la actitud de alerta, porque no queremos, sabemos que existe, sabemos que están en sufrimiento las personas, pero no queremos tocar el tema. Y resulta que hablando de esto, es que podemos nosotros prevenir esta problemática. Y podemos quizás impedir que esta persona opte por el suicidio como un intento de solución al problema que tiene. Los mitos. Más adelante vamos a trabajar los mitos. Allá que hay unas creencias, unas falsas creencias alrededor de este tema y lo vamos a esclarecer.
Entonces, tenemos que identificar, ya como se lo dije anteriormente, creemos que quien intenta por el suicidio es una persona que está convencida de que debe morir. Y resulta que no siempre, a veces sí, pero no, generalmente no siempre está con el deseo y la intención de morir. Lo que está es tratando de buscar la manera de eliminar el sufrimiento y que no sabe cómo resolverlo y piensa que esa es la única manera. Entonces, el no hablar, el no tocar el tema, el no hacer prevención, eso sí es un factor de riesgo, tanto a nivel de familia, a nivel de iglesia, como a nivel de comunidad. Entonces, por eso hay un llamado a nivel a nivel mundial, de que se inicie, por ejemplo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, promueve que haya prevención en todos los niveles, primario, secundario y terciario. La otra, entonces, primero, autocuidado. Segundo, identificar las señales. Tercero es ofrecer apoyo. Y aquí es importante, nosotros como consejeros o como pastores, como ministros, somos muy dados a hablar. Y si estamos y queremos confrontar siempre con la palabra. En estos momentos con estas personas es mejor no confrontarla, o sea, para nada confrontación, para nada consejo, para nada estar hablando. Quien debe hablar es la persona y ese es el mejor apoyo que se puede ofrecer, tener una actitud de escucha, porque en la medida en que hable la persona, nosotros podemos identificar cuál es el origen del sufrimiento y cuál es la manera en que podemos sí entrar a intervenir y ayudar a la persona. Entonces, la cuarta forma de prevención, entonces, es buscar ayuda profesional. Ya lo dijimos la vez pasada. Nosotros tenemos un nivel de intervención primario, todavía no estamos allá, Magister. Entonces, un nivel de intervención primario, pero es entender que si alguien ya tiene ideación suicida, tiene intentos de suicidio, requiere atención psiquiátrica, o sea, requiere otro profesional especializado en el tema, pero eso no quiere decir que nosotros abandonemos el caso. Podemos seguir haciéndole acompañamiento con un trabajo en equipo. Y el quinto es difundir las estrategias, lo que hemos dicho. El quinto es hablar del tema. El quinto es generar espacios donde se puedan compartir formas de solución a esta problemática. Entonces, de estas 5 maneras, más adelante nosotros vamos a ver que se va a repetir, pero así a grandes rasgos para que nos quede claro de qué manera puedo prevenir esto. Entonces, cuando tenemos una persona que está con una intención suicida, con una ideación es la idea, con un intento es que ya hizo algo y falló en el asunto, y el suicidio, pues obviamente ya no hay nada que hacer. Entonces, por ejemplo, preguntar a la persona directamente, ¿tienes algún plan? ¿Has contemplado el suicidio como opción? ¿Tienes la hora? O sea, ya hablarle directamente sobre la manera en que va a realizar el acto. ¿Qué pretende? Eso es importante. O sea, con el suicidio, ¿qué busca? Y él le va a responder. Entonces, esas preguntitas que están aquí son importantes como para hacerlas, realizárselas en ese instante, y va a ayudar a bajar los niveles de ansiedad de esa persona que está sufriendo. Con la muerte, lo hemos dicho, nuevamente lo repito, con la muerte lo que quiere es finalizar el sufrimiento. Ya. Bueno, entonces, el primer mito es esto, y miren la falsa creencia. Quienes hablan de suicidio no tienen la intención de cometerlo. Miren la verdad. O sea que ese es un mito porque es una falsa creencia. La verdad es que quienes hablan de suicidio pueden estar pidiendo ayuda o apoyo. Un número significativo de personas que contemplan el suicidio presentan ansiedad, depresión y pueden considerar que carecen de otra opción.
como les decía anteriormente, o sea, a veces pensamos de que la persona está llamando la atención o está manipulando. Y aquí nos lo está diciendo de que, y ya está representado, que es está investigado, de que es una falsa creencia, y realmente cuando ustedes escuchen a alguien de que ojalá me muriera, ojalá me pasara algo, ese tipo de pensamiento está cambiado, está hiperactivo, no duerme, son comportamientos, son señales que algo no está bien, que no está en orden. Entonces, apenas escuchemos ese tipo de verbalización de esa persona, es una alerta para empezar a actuar. Otro mito es el siguiente: solo las personas con trastornos mentales son suicidas. Y ya abajo dice la verdad. O sea, ¿cuál es la verdad? Hay personas que no tienen trastornos mentales y que están optando por esta conducta como solución a la problemática. Y hay muchas personas que tienen trastornos mentales y nunca han optado por el suicidio como opción a solución de problemas. Y la otra es, se me ocurrió esta aquí. Otro mito es hablar del suicidio es una mala idea y puede interpretarse como estimular la conducta. También ya lo hemos revisado. Más bien el no hablar sobre el tema, lo que sí es que hace que la persona entre en mayor silencio, le dé vergüenza hablar el tema y no contemplar otras opciones y otras habilidades. Es decir, cuando le permitimos a la persona a través de la prevención, a través de la difusión, porque es decirle, hombre, entiendo que estás sufriendo, yo estoy aquí para escucharte, para ayudarte. Hay otra manera de resolver y puede abrirse a un abanico de posibilidades de alternativas y no solamente el suicidio. Porque algo que caracteriza a estas personas es que tienen una visión de túnel, es decir, el suicidio y no miran más otras alternativas. Entonces requieren entrenamiento para flexibilizar su mente y poder abrirse a otras posibilidades. Y eso solamente se abre con abrir el espacio de conversación, escucharlos a ellos. Otro mito está en la siguiente diapositiva y dice así: el suicida está decidido a morir. La siguiente diapositiva, Magister. El suicida está decidido a morir y resulta que no. El suicida está confundido. Él lo único que quiere es eliminar el sufrimiento y cree que hasta a través de la muerte es que lo puede resolver. Entonces, con este tipo de pensamiento y de reflexión nos damos cuenta de que hay una cantidad de errores y que muchas muertes se han podido prevenir con el solo hecho de haber tenido una actitud diferente con respecto a ellos, o haber tenido la posibilidad de hacer una lectura oportuna y adecuada y una ayuda pronto. Entonces, el tema es: el suicidio se puede prevenir. El segundo mito es: quien haya sido suicida alguna vez nunca dejará de serlo. Y quienes han intentado y han fallado, han tenido, ha sido fallida la intención suicida, ellos pueden tener el pensamiento, pero ya es posible que no se presente si tienen ayuda oportuna. Hay unos que sí, que intentan, porque no han tenido la adecuada atención e intervención. Pero no todos, la gran mayoría, quienes han sido apoyados, quienes han sido intervenidos, esto les pueden ayudar a mejorar, a superar esta problemática. Y el otro mito es: la mayoría de los suicidios suceden repentinamente sin advertencia previa. Ya lo hemos dicho anteriormente, ya la persona ha venido enunciando muchas señales, ha venido mostrando muchas señales. Por ejemplo, el caso de la niña que yo les leí la carta, eso es una señal abismal. Y aun cuando hablé con la mamá, bueno, lo que generó fue un comportamiento agresivo conmigo, pero ahí estamos, eso es normal, y
tenemos que buscar la manera de dar solución y de minimizar, de superar el sufrimiento de estos niños. Entonces ahora sí nos regresamos. Es importante estos mitos porque tenemos que saber que podemos prevenir y podemos evitar la muerte de un niño, una niña, un adolescente o cualquier adulto. Y lo dijimos la vez pasada, quienes más se suicidan son los hombres. O sea, tener entre 20 y 39 años es el rango de edad donde se han presentado mayor número de suicidios de personas. Por cada una mujer que se suicida, 4 hombres se suicidan. Tener 45 años es un factor de riesgo porque es un momento también que predispone a pensar en el suicidio como opción. La soledad, miren, la soledad, o sea, las personas que están separadas, las personas que no tienen pareja, que han tenido rupturas de pareja, tienen un factor de riesgo frente al suicidio, porque en las investigaciones que se han realizado se ha encontrado que ese es uno de los mayores predisponentes. El ciberbullying, las redes sociales, todo este tipo de acoso que se presenta en las redes sociales pueden hacer, y está verificado ya científicamente que es un factor de riesgo para la presentación de la conducta suicida. El colegio, para los que son docentes, el sistema no sé en qué manera está fallando, pero el bullying que se genera, o sea, la presión, miren la carta, quienes escucharon la carta, la niña dice, estoy agobiada con tanta presión del colegio. Y estos son factores predisponentes, son factores de riesgo para la conducta suicida. Entonces, a tener cuidado con todo esto. Vamos a ver qué otra, la pérdida de un ser querido, la ruptura de una relación, el factor económico. Por eso es que la pandemia está afectando tanto y por eso es que se han disparado estas conductas y los problemas de salud mental, especialmente el suicidio, el intento de suicidio, porque muchos negocios se han derrumbado y muchos se quedaron sin trabajo. Y bueno, quienes tenemos al Señor podemos nosotros fortalecernos o podemos minimizar el sufrimiento, pero nosotros es necesario que comprendamos esto para poder darle herramientas a la iglesia, entender que la iglesia está más frágil ahora y que quienes lleguen ahora de regreso o quienes están ingresando a la normalidad en este momento, saben la fragilidad que están presentando porque la pandemia es el caldo de cultivo para la presentación de esta conducta suicida. Aquí no es lo mismo, fortalecer estilos de vida saludables, redes sociales, o sea, es un factor protector contra el suicidio, previene el suicidio, el tener amistades. Entre más amigos, entre más contactos personas tengamos, entre más inteligencia interpersonal nosotros desarrollemos, entre más yo ame y sirva al prójimo, más resiliente soy y más fortalecido emocionalmente seré, y eso me va a hacer que no opte por ni siquiera pensar en el suicidio. Ya hemos dicho las habilidades de las personas, fortalecerlas, técnicas de relajación muscular progresiva, bueno, todo esto lo hemos hablado, lo dijimos anteriormente. Es importante que, por ejemplo, factores de violencia intrafamiliar. Estamos mucho más adelante, pastor. Por ejemplo, en la Biblia vemos el caso de Amnón cuando viola a su hermana Tamara, y todo el grado de sufrimiento de la deshonra de esta mujer y toda la desesperanza que le llega a ella, es que ella estaba en una fragilidad prácticamente desde que fue una muerte en vida, porque toda su alegría, todo lo que es su vida y su vigor lo perdió con esta experiencia. O sea, generalmente el suicidio es un síntoma que está escondiendo, puede ser violencia sexual,
La mayoría de mis niños, de los adolescentes que yo he atendido y que han optado por cutting o intentos de suicidio y que los padres no se han enterado, han sido abusados sexualmente por alguien. Entonces, es entender de que, como se lo dije anteriormente, es un sufrimiento, la persona está sufriendo, la persona está en un dolor intenso, en un padecimiento, y tenemos que mirar cuál es el origen de esto. Recuerdo yo a principios de este año, había un papá que maltrató a la adolescente, una adolescente de 15 años, le dio una paliza tremenda, la dejó marcada. La niña cogió y denunció al papá al Instituto de Bienestar Familiar y la niña entró en proceso de restablecimiento de derechos y se le dio la atención psicológica a través de nosotros. Cuando yo evalúo a la niña, ella empieza a hablarme, empieza a llorar y empieza a decirme que, entonces yo le dije, le pregunté, ¿has pensado en matarte? Me dice, sí. Había hecho 5 intentos de suicidio, todos fallidos, y quienes la salvaron fueron sus amigos, el grupo de amigos que era el motivo de rechazo y de maltrato de los padres. O sea, los padres no estaban de acuerdo con ese tipo de amistades y ellos había sido su factor protector, los que habían impedido y había hecho que esa conducta suicida no se realizara. Entonces, cuando yo hago la devolución a este papá, furibundo porque se sentía avergonzado de estar allí porque su hija lo había denunciado, entonces yo le dije, ¿sabe usted de que su hija está sufriendo? Y fue a regañarme, a insultarme. Me dice, no, yo le dije, sí, yo le mostré todas las pruebas que había aplicado. Entonces le dije, ella ha hecho 5 intentos de suicidio, y mire, búsquele la marca, aquí tiene esta marca, esto, y el padre de familia, los padres nunca se habían dado cuenta de ese grado de sufrimiento de esa niña. Niña, pues hoy está restablecida, gracias a Dios. Y así podemos prevenir muchas vidas. Sabemos que es vida y no muerte. ¿De qué manera entonces vamos a abordarlo? Ya les dije, depende también. Si nos encontramos ante una situación que es de inminente suicidio, o sea, que la persona ya está lista, que está en el plan, que tiene esto, y está ahí, usted no ya pida ayuda, o sea, pida a la policía, pida una ambulancia, pida a la EPS, porque ya requiere de personas expertas que puedan intervenir y actuar. Entonces, antes si se le acercan y de repente usted escucha, evite, como le dije, evite aconsejar, evite hablar de versículos, que Dios dice que eso es un demonio, que eso es espiritual. Sí, lo sabemos, pero no es el momento para hablarlo. Más adelante quizás lo puede hacer como consejero. Todo esto ya lo hemos hablado. Me gustaría escucharlos como las preguntas. Este tipo, por ejemplo, orientaciones, una persona, ya vamos a dar orientaciones a la familia y orientaciones a la persona, a esa persona que recuerde que no es beneficioso actuar de forma impulsiva. O sea, generalmente, como se lo dije anteriormente, y me disculpen que siempre esté diciendo, pero ya lo hemos hablado, hay factores predisponentes en la persona, por ejemplo, una mala gestión de las emociones, aquellas personas que necesitan la rabia, necesitan la ira para poder resolver problemas. Recuerden que la palabra de Dios dice, airaos, no pequéis. Podemos sentir rabia, es normal en esta condición humana sentir ira, sentirnos vulnerados en nuestros derechos, pero podemos nosotros gestionar eso, exponer, hablar, comunicar, que no nos dejemos intimidar, porque también la intimidación, el amedrentamiento, por ejemplo, cuando hay violencia sexual, el agresor siempre intimida, el agresor dice no te van a creer, si tú hablas yo le hago daño a tu mamá, a tu papá, a tu familia, y ese tipo de conducta intimidante anula a la víctima. Entonces tenemos que estar enseñando, por eso es que yo
insisto más en la promoción de derechos que en la prevención. Pues bien, la prevención es importante, pero también entrenar, desarrollar habilidades, permitirle espacios de fortalecimiento de actitudes y de habilidades para en el momento en que se encuentre en una situación poder dar respuesta de manera oportuna. Y bueno, mantenga a la mano una lista de personas. Si a usted llegó una persona con este tipo de ideación o de conducta, el primer contacto, usted identifique 3 cosas esenciales. Todo lo que le he dicho, téngalo en cuenta y tiene las diapositivas. Algunas se complementan y están como repitiendo el mismo tema, pero 3 cosas importantes. Identifique factores de riesgo, identifique factores protectores, identifique un plan de supervivencia. Así sea que tenga media hora, 40 minutos, no deje ir esa persona sin antes usted no haber hecho esa intervención. Luego, obviamente, haber escuchado. ¿Qué significa esto? Identifique cuáles son las personas más importantes para esa persona. Luego de haber hablado, por ejemplo, ahorita que leímos la carta de la niña, se evidencia claramente de que el problema es la mamá, de que hay un problema de relación con la mamá, hay un sufrimiento allí en la relación y para ella es muy importante la mamá. Entonces se siente abandonado por la mamá. Ya identificamos la fuente del sufrimiento, entonces tu mamá es importante, vamos a pensar en otro tipo de habilidades, cómo podemos mejorar la relación, cómo podemos mejorar todo el entorno y darle la posibilidad de otras alternativas. O sea, identificar qué otras cosas importantes son para el niño o la niña o la otra persona. Esos son factores protectores. Como se los dije, las relaciones interpersonales son importantísimas, o sea, las redes sociales en cuanto a amistad, las redes de interacción, a mayor número de interacción, a mayor número de contacto, mayor pronóstico en el bienestar emocional y en el fortalecimiento de la salud mental. Pero a mayor soledad, a mayor frustración, a mayor desesperanza y todo esto, el bullying que se presenta en el colegio, el ciberbullying en las redes sociales, todo esto son factores de riesgo. Hace como unos 2 meses tuve el contacto también de una adolescente y ya tenía, pues, estaba casi lista, no comía, no estudiaba, no salía, encerrada, totalmente allí. Yo le decía urgentemente a la mamá, urgentemente sáquele de ahí, factores protectores, o sea, evitar que ella se aísle y compartir con ella, acercarse. Y eso va a contrarrestar, pues, el factor de riesgo. Entonces, factores de riesgo, factores protectores. Ahora, decirle, y están también las diapositivas, vamos a organizar un plan sencillito. Si te si te viene la idea, la intención suicida, la idea de esto, te sientes desesperado, busquemos a una persona importante para ti, el teléfono, para que pueda llamarla. O sea, evitar estas horas, se le dice a la persona. Tú estás buscando intentos de solución a esta problemática, simplemente que no lo estás realizando de manera aceptable. Entonces, vamos que cuando te llegue la idea, porque la idea te va a presentar, el pensamiento va a llegar, tú no controlas que llegue el pensamiento a nuestra mente, pero sí controlas que el pensamiento se quede. Como no tiene la fortaleza de poder gestionar sus pensamientos, puede buscar la ayuda. O sea, que inmediatamente la llame a usted o el pastor, no sé quién la atienda, al consejero, a la persona que en ese momento aparezca como la persona que puede ayudar. Por ejemplo, yo tuve una adolescente, estaba embarazada, ella por cuestión de la pandemia en la cuarentena se quedó aislada en Valledupar, una niña de 14 años, alejada de su familia, en embarazo, con antecedentes psiquiátricos y con antecedentes de intentos de suicidio.
Entonces, ya habíamos trabajado todos estos temas y ella en una de esas que estaba, yo le decía, no te quedes sola, busca personas, busca el contacto. Y nada, estaba solita, lo que hizo fue llamarme por teléfono y enseguida ahí empezamos a trabajar. Eso es lo que se hace, que el plan de supervivencia es eso, buscar la manera de optar por la vida buscando una conexión que le dé una ayuda oportuna. Vamos a ver que lo siguiente, ideas clave. Ya les hemos hablado, los suicidios son prevenibles, podemos evitar que una persona se suicide, la persona, cuando los suicidios se presentan, eso afecta a todos. La familia, esto es importante. Para la familia, valore la situación seriamente, sea directo y hable claramente acerca del tema del suicidio. Ya hemos dicho que el silencio sobre el tema, evadir el tema, no resuelve, sino por el contrario aumenta la susceptibilidad con relación a este tema. Exprese su preocupación, muéstrese dispuesto a escuchar, deje que la persona hable de sus sentimientos. Bueno, y todas estas orientaciones con respecto a la familia. Sabemos, ya esta fecha no se nos debe olvidar, 10 de septiembre, Día Mundial de Prevención contra el Suicidio. Permanentemente es hablar del tema sin hacer apología a eso, simplemente de que podemos escuchar a las personas. Y bueno, hasta aquí mis amados y amadas, entonces espero que hayamos dado como lo puntual y tenemos tiempo para el debate, las preguntas. Listo. Capté dos ideas centrales pero me queda una duda. Cuando una persona tiene un intento de suicidio, sabemos que es por las emociones, que es un mal manejo de emociones. Entonces, ¿cómo haríamos nosotros para ayudar a las personas a tener para explotar esas emociones negativas en una manera efectiva, que tanto no se hagan daño y no nos hagan daño a nosotros? Porque hay personas que cuando suelen explotar esas emociones suelen ser agresivas, porque hay veces las personas tienden a la agresividad. Son muy pocos los casos, pero siempre. Entonces yo tengo dos acá. La primera es escuchar y la segunda es en un círculo pertinente donde se encuentren las amistades o personas muy allegadas a la persona que presenta el síntoma. Aparte de esas dos, ¿qué otras actividades podemos hacer con ellas para que la persona descargue esas emociones que tiene en el corazón, que están dentro de ellas y que no ha sido capaz de explotarlas en el momento? Es importante, bueno, eso es un tema que hay que trabajar como la gestión emocional y llegar al punto de la inteligencia emocional, que primero identificar, o sea, los espacios de meditación, de oración, de respiración profunda, el concentrarse, por ejemplo, la meditación, la gente, sobre todo la iglesia rechaza la meditación porque asocia que meditación mente en blanco y eso jamás es así. Meditación es una actitud de concentración. O sea, meditar no es más que, por ejemplo, yo le digo a la persona para gestionar las emociones, concéntrate en tu respiración. Cómo sube y baja tu abdomen mientras tú respiras. Concéntrate y sostén la atención mientras el movimiento de tu abdomen. Si llega hasta 10, lo logro, pues es importante hacerlo, pero difícilmente porque la atención es muy, muy dinámica. O sea, nuestra mente generalmente está en el pasado o está en el futuro. Y nuestro trabajo es educar esa atención y ponerla en el centro. O sea, concentrarme. Centrar la atención es más que concentración. Y lo más fácil de concentrarme es concentrarme en la respiración. Puede ser en el abdomen o puede ser el aire que entra en la nariz, acá, sentir el aire tibio cuando sale, frío cuando entra, caliente cuando sale, o sea, suavemente eso. Simplemente siéntate y afloja el cuerpo. Siéntate, afloja el cuerpo y concéntrate en tu respiración. Eso, con hacer eso, la persona empieza a educarse. Otra cosa son los diarios emocionales.
que escriba, que hagan registro frente a esto, identificar por qué siento rabia, o sea, por qué siente la emoción que siente, dónde la siente y o sea, a nivel de pensamiento, a nivel de conducta y a nivel de sentimiento, o sea, qué sientes, qué piensas y qué haces. Cuando haga ese registro ya empieza como a identificarse, como a conocerse, y es mucho más fácil cuando uno empieza a escribir, porque la escritura le permite a uno estructurar la idea y le permite a uno como evaluarse, o sea, ya hay a nivel de pensamiento, un nivel de comprensión más elevado y lo confronta inmediatamente a uno. Entonces uno empieza como a ir generando este tipo de avance y de cambio. Doctora, otra preguntita antes de que... Es otra técnica, la escritura terapéutica, que Escritura. escriba todo lo que pueda, escriba, porque esto va a ayudar también a superar esto. Cuéntame. Listo, nosotros hacemos estas terapias en el momento que la persona está en su auge de emociones, por decirlo así, porque considero que el suicidio es como ese auge de emociones que eh, no se han podido Canalizar. liberar y que están ahí agarradas. Entonces, cuando es una persona cristiana, cuando es una persona que hacemos todo este trámite, ¿en qué momento podemos empezar a tratarla con la Biblia, con pasajes bíblicos que le ayuden a fortalecer su espíritu y a fortalecer su vida emocional mediante la Biblia? Más o menos, ¿en qué paso podemos empezar a decirle, mira, la palabra dice en tal parte que Dios nos ayuda, o en qué momento? Cuando tienes identificado cuál es la fuente del sufrimiento. Sí, señora. Dígame. Sí, señora, no, hágale. Cuando tienes identificado cuál es la fuente del sufrimiento. Y una idea lleva a otra idea, y otra idea es, vamos a hacer, bueno, aquí puedes hacer esto. Yo hablo de las dos cosas. O sea, cuando la persona es cristiana, generalmente no le gusta que le hable de Dios. Esa ha sido mi experiencia. Yo por eso procuro no tocar el tema de Dios, porque saben más de versículos, inclusive que yo, pero ellos no quieren saber nada de eso, sino lo que quieren es una alternativa, o primero que le escuche, primero que le valide la escucha. Validar es eso, valorarlo en que está sufriendo, en que está en una condición difícil y que requiere ayuda, y nosotros el mayor respeto en la actitud de escucha. Entonces digo, bueno, aquí cuentas conmigo, sí, con mucho respeto se puede tocar la mano, estás conmigo, sé cuánto estás sufriendo, si es, bueno, pues a nivel de consejería es como tener como cuidado esto. Hay personas que no les gusta que lo toquen, entonces, dependiendo de la situación en la que esté, a veces el contacto cuerpo a cuerpo ayuda mucho, más que todo la mano, o sea, el hombro, hasta ahí no pasar, en ese momento de sufrimiento, porque puede haber una catarsis, llorar, y decirle, entiendo, eso es validar, entiendo cuánto estás sufriendo, y juntos podemos resolver esto, buscamos ayuda, ojo con eso, porque siempre tiene que buscar una ayuda psiquiátrica, tiene que derivar al paciente, así sea que sepamos de liberación y que sepamos de que esto es una atadura, que pueda ser bueno, yo no sé, algo demoníaco, así sea que tengamos ese tipo de comprensión, pero en el momento no lo podemos hacer. Entonces, una vez que identifique la problemática, podemos ya entrar a trabajar. Inclusive en liberación, pero ya más adelante. Doctora, también es recomendable que, por ejemplo, en un momento de una persona que tenga un momento de ira, nosotros para calmarla le demos, por ejemplo, un calmante o un té. ¿Es recomendable o qué hacer en esa situación? A veces cuando está en una crisis,
Cuando se Hay en una crisis de pánico, puede ser pánico o puede ser una alguien que se irascible en ese momento. Si usted deja caer algo, ¡pum!, un estallido, alguna cosa para que genere una ruptura mental, o sea, una desconexión con la idea. A veces correr, subir escaleras, que es muy diferente a la del intento de suicidio, pero como me estás hablando de emociones, es muy diferente. O sea, el estado de pánico requiere una confrontación fuerte. Entonces puede ser inclusive si hay le pega usted fuerte a la mesa y el sobresaltarse, eso rompe la atención de bucle que tiene en ese momento. Hola, buenas noches, bendiciones. Buenas noches, siga, hermana. Soy la ministra Doris Muñoz. Es que tuve un problema de conectividad y me conecté con el teléfono que aparece Rosa Moreno, pero soy Doris Muñoz. ¿Sí? El tema que la doctora está tocando realmente es muy importante porque yo lo he vivido. Yo lo he vivido con mi propia hija. En la adolescencia, con 14 años, empezó haciendo unas manifestaciones de que él no encontraba afecto, porque ella estaba en contra de que estuviera la mamá en la iglesia cristiana. Entonces, todo el tiempo que yo iba a ir a la iglesia, entonces cada que yo iba a salir, ella siempre encontraba una problemática para impedir de que yo me fuera a la iglesia. Empezó a manifestar una serie de rechazos a que yo fuera a congregarme, ¿no? Entonces esa parte fue involucrando su vida poco a poco e intentando suicidarse en 2 oportunidades donde realmente yo llegué a pensar que era por llamar la atención. Pero luego, como yo estaba, en ese momento estaba viviendo en España, entonces se creó un conflicto muy delicado, porque allí en España este tema del suicidio es una cosa tremenda. Los adolescentes lo he vivido por cantidades allí en carne propia, viendo cómo jóvenes de 12, 13, 14, 15 años, los adolescentes se suicidan. Entonces, claro, me llamó la psicóloga del colegio, luego me tocó presentarme a la policía porque sospechaban de que por yo estar casada con una persona pues extranjera también, que mi esposo es español y ella vivía con nosotros, se llegó a sospechar en un momento que era que mi esposo le daba maltrato a ella. Entonces nosotros ya los dos éramos cristianos, servíamos al Señor en ese tiempo y fue algo muy doloroso, muy triste, lo cual me hizo entrar a mí a tomar más control de esa situación, a mirar más, a buscar más psicología, a buscar lo que realmente me llevó a una búsqueda más intensa. También fue buscar la presencia de Dios, que me ayudara, porque pues allí en España realmente la atención psicológica pues a nivel ministerial es muy poca. Les comentaba que, bueno, la semana pasada estuve ya en la primera clase y hoy me parece que es un complemento supremamente importante cuando la autora empieza a hablar sobre desesperanza y nos empieza a hablar de los indicadores y los factores de alerta, pues eso es más común de lo que estamos quizás acostumbrados. Yo hago parte de un equipo de mujeres que trabajamos precisamente la salud mental en las mujeres acá en Colombia y hemos encontrado que ha aumentado el número de depresión, de mujeres con depresión, con desesperanza y con ideas suicidas. Entonces, es un tema que sí debe ser como estar en la agenda de las iglesias, de los ministerios y pues de todos los lugares donde podamos realmente pues afectar y me pareció muy clara la conferencia. Gracias, doctora, gracias pues, a todos los organizadores. Importante poder replicar esta información y pues seguir trabajando en lo que es prevención de la salud mental, que es tan importante. De verdad que necesitamos que en las iglesias haya
estos centros de ayuda y terapia familiar, centros de orientación espiritual, y que se fortalezca todo el tema espiritual con el tema mental, pues como lo estamos aprendiendo. Muchísimas gracias y bueno, también en algún momento contaremos nuestras experiencias también con mujeres y esas que son, gracias a Dios, positivas, aunque pues alrededor siempre estamos conociendo de noticias tristes. Ayer me enteré de una niña también aquí en Bucaramanga que pues se suicidó, una niña de 14 años de un colegio, y no conozco a profundidad, digamos, cómo fue el suceso, pero sí está aliado a una desesperanza, como nos enseñaba la doctora, una depresión. Su mamá había muerto empezando este año por un cáncer y quizás eso pues desató en ella todo este tema emocional que no se pudo manejar. Lástima, realmente uno siente dolor cuando escucha estas cosas y dice que se hubiera podido prevenir, como dice la doctora. Muchas gracias a todos. Buenas noches. ¿Algo para comentar, doctora Mary? No, la gran conclusión es que esta conducta suicida se puede prevenir. Realmente es doloroso saber que una niña de 14 y 15 años haya optado por esta conducta, saber de que debemos prepararnos para hacer una buena lectura, una buena identificación de esta problemática, porque como lo he dicho, eso no se presenta así de repente, eso viene trabajando y haciendo mella de hace años, del pasado. Entonces es importante que nosotros seamos responsables desde las iglesias y poder abrir espacios para trabajar y potenciar las habilidades sociales en todos los jóvenes, en los varones. Miren que se presenta con mayor frecuencia a nivel de varones. Ojo con las que están separadas, ojo con la soledad, ojo con bueno, los factores económicos, y también con las redes, las instituciones educativas, revisar el sistema, que es lo que está generando tanto acoso y tanta carga de ansiedad que dispara como esta problemática. Tiene la palabra Tabita Sánchez. Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. La vez anterior no me pude presentar, soy de Chile. Agradezco primero a Dios y a ustedes por esta oportunidad. No sé si me escuchan bien. ¿Sí? Sí, señora. Sí, gracias. Le agradezco, doctora, por esto tan importante que usted nos enseña. Hace un tiempo atrás me tocó, hace varios años, atender a una joven. Esta joven iba con dirección a suicidarse, iba a tirarse a la línea del tren y pasó a mi casa, porque en el camino se topó con mi casa. Y conversé con ella, le di un vasito de agua, pude intervenir en ese momento y ella no se suicidó en ese momento. Se fue a su casa, se fue más tranquila. Pero a los años después, ella sí se suicidó. Entonces, por eso le doy las gracias, porque quizás yo no tengo las herramientas como para haber intervenido y quizás haber evitado de cierta forma que eso ocurriera. Quizás la intervención en el momento fue oportuna, pero no hubo un seguimiento, no hubo una asesoría. Así que muchas gracias y por todo lo que nos entregan, todos los conocimientos para poder aplicarlo, porque eso nos vemos enfrentados día a día. Siempre hay personas que están sufriendo mucho y esa es la única salida que ven. Muchas gracias. Así es. Recordar siempre que hay que buscar una atención psiquiátrica. Son profesionales, el psiquiatra debe atenderlo, porque a veces es necesario la medicación y va a ayudar a estabilizar, y podemos nosotros como ser más receptivos más adelante con el empleo de la oración, la liberación y todo este tipo de recursos que nosotros como hijos de Dios tenemos. Entonces, bueno, en su tiempo, ya saben, tiene todas las herramientas ahí. Cedemos la palabra al hermano Rommel Calderón. Rommel Calderón. Conferencia, hermano, Dios lo bendiga. Rommel Calderón. Bueno, está ocupado. Amado Magíster, tenemos acá en lista desde hace un espacio de tiempo, tenemos a Karina Santiago que está pidiendo la palabra, tenemos a Fanny, también está pidiendo la palabra. Ya
Pilar Farelo ya la atendimos, ¿verdad? Sí. Entonces está Fanny y está... Vamos a ceder la palabra Karina a Santiago. la hermana Ana Rosa. Ana Rosa primero. Ana Rosa puede habilitar su micrófono. Habilite su micrófono. Ok. Tiene la palabra. Ayer me puse a llamar a una hermana que tenía 15 días de estar en una depresión muy tremenda. Estuve orando por ella. Mañana quedé de visitarla. ¿Cómo debo proceder con ella? Ese tipo de problemáticas sí lo hemos dicho inicialmente, pues usted escúchela, identifica cuál es lo desencadenante de ese estado de padecimiento y de dolor. La depresión requiere atención psiquiátrica, entonces una ayuda inminente es buscar un médico especialista que haga la intervención, que medique, porque esto es una problemática bien fuerte. Bueno, como lo hemos dicho ya, actividad física, una buena respiración, una buena meditación, la oración, caminar en zona verde, la playa, servir. Pero la depresión tiene algo, es que no tienen ganas de nada. Entonces ahí requiere la medicación, una medicación inicialmente para que restablezca la producción de serotonina, porque la depresión es déficit de serotonina. Entonces, mientras mejor y la estabiliza, la actividad física, los aeróbicos, son los mejores ansiolíticos. O sea, si hay ansiedad, haga actividad física. Si hay depresión, actividad física. Si tiene problemas de memoria, actividad física. Entonces, podemos de esa manera como hacer digamos, la entrada a la atención. Gracias, doctora, muy amable. Bueno, sí, ¿quién continúa más? ¿Quién más? Sí, señor, ya le digo. ¿Quién ha estado pidiendo la palabra? Fanny. Y Karina Santiago y Fanny me aparece acá. Voy a habilitar los micrófonos. Si alguno está abierto, por favor lo cierra, se lo agradezco. Habiliten sus micrófonos, por favor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Te escuchamos? Doctora, Dios les bendiga. Mi nombre es Karina Santiago. Doctora, una pregunta. ¿Cómo ayudar a una adolescente que ha tenido intentos suicidas con medicamentos, tiene padres separados, bajo rendimiento académico, ha pensado en la deserción escolar, se aísla, no quiere hablar con nadie? Está en riesgo, altísimo riesgo. O sea, todo lo que usted está diciendo son factores de riesgo. Ya yo le dije, identifique, escúchela, identifique la fuente de sufrimiento de ella. Seguramente es los padres, no sé, la atención de alguno de los progenitores. ¿Ah? Son padres separados. Vive con la mamá. Pero requiere la atención, requiere que hable con el padre. Eso es lo que he pensado, que requiere la atención de, o le hace falta que estén los dos padres juntos, o que compartan más tiempo con ella, ¿sí? Hay que escucharla. Escucharla, identificar exactamente cuál es el problema. Puede ser que no la han abandonado, puede ser que no comparten con ella, puede ser que esté en duelo, o sea, pueden ser tantos factores. Entonces, eso en actitud de escucha, preguntarles qué tienen. Estoy aquí para escucharte, de qué manera te puedo escuchar, que valide las emociones de ella, que ella sienta de que es importante para usted como persona en ese momento. Lo hemos dicho, hable con los padres y dígales, mire, ella está en esto, está en riesgo. Usted ya con esta información ya puede decir, mire, está en altísimo riesgo de suicidio. De optar por el suicidio, si quiere, haga una prevención, no sé, una charla con esos padres o con la madre, con el que usted le permita, pero usted necesita urgentemente intervenir
porque tiene pronóstico reservado con toda esa sintomatología que presentó. Y es urgente. Sí, ya lo ha hecho por varias ocasiones, incluso le han dicho que, o sea, a veces no entiende que las relaciones con algunas amistades no le conviene, entonces ha intentado suicidarse porque no le permiten que siga con esas amistades. Sí, requiere atención especializada. Que ha hecho, la próxima vez quizás no sea fallida la intención. Doctora, que quería también aportar algo. Es que nosotros como cristianos y líderes, y en medio de una situación de esas, muchas veces entramos en un error, pudiéramos decirlo así. Y es decir, tantas cosas, no le damos el espacio a la persona para oírlo. ¿Cuál es la depresión? ¿Cuál es la dificultad? Y vemos que la doctora lo que más está diciendo es que oigamos, porque si no oímos, pues no podemos entrar a dar una orientación. Entonces, hay cosas que se necesita, claro, la parte espiritual, pero hay otras cosas que requieren ya el estudio, las personas indicadas, pero a veces nosotros vamos a una persona que está con esos síntomas de suicidarse y hablamos de todo y no le escuchamos realmente a dónde es que está el mal, a dónde es que está el problema, y se puede solucionar hasta fácil, pero muchas veces por no oírle. Entonces veo que la palabra clave que está diciendo la doctora es escuchar a la persona. Así es, exactamente, tener unos oídos bien grandotes y una boca bien chiquitica, inicialmente. Bueno, ¿quién más desea? Edna, ¿quiere tomar la palabra? Sí, señor. Siga, Edna, siga. Sí, señor. Es que, a ver, yo tengo una amiga que tiene un hijo, ¿sí? Él tiene más o menos unos 24, 25 años. Él está medicado por el psiquiatra, pero la mamá, que es mi amiga, le esconde los medicamentos. ¿Hasta qué punto se puede afectar el tratamiento que se tiene en cuanto a eso o no? ¿Qué le puedo aconsejar a mi amiga en cuanto a eso? Sí, con frecuencia uno ve ese tipo de comportamiento, y yo lo he tenido, y yo le digo a los padres que para que no genere dependencia, porque una de las consecuencias del tratamiento por medicación es la dependencia con el medicamento. Entonces yo siempre le explico, mire, inicialmente necesitamos ayudar a ese cerebro que está en sufrimiento con la medicación para que genere la producción de lo que necesita, o que disminuya la producción que de repente está excesiva. Entonces decirle, esa persona que le medicó es especialista, es la experta, tiene el conocimiento. Yo inclusive le digo, yo ni siquiera me atrevo a desvirtuar una decisión de un profesional, y menos el psiquiatra, porque aquí también recientemente una amiga, el hijo cogió y le botó la medicación. Yo le digo, pero mira, ya está en riesgo. O sea, es bipolar, trastorno, bueno, tiene como 3 trastornos psiquiátricos, y en la medida en que no tome la medicación, pues inicialmente va a estar con mayor riesgo. Inclusive puede hacerle daño a alguien, o ella misma se lo puede decir. Entonces, ¿qué le puede decir a su amiga? Decirle que ese profesional tiene la experticia para realizar la medicación, y que inicialmente ese es el tratamiento que requiere, que le dé la oportunidad a su hijo, porque ella no es profesional para tomar esa medida, y que a veces nos amparamos en que no, con la palabra de Dios lo vamos, sí, es cierto, nosotros lo podemos hacer, como yo anoche con esa niña a medianoche cuando me escribió, yo le escribí por correo, por WhatsApp, está despierta, aquí estoy, gracias por escribirme, le dije yo, porque empecé como a bajar los niveles de ansiedad, y no me respondió lo que dice, Señor, toma control de eso, y empecé a orar, y ahí descanse que el Señor haga. Entonces es entender de que nosotros tenemos niveles de intervenciones, y que
podemos, como hijos de Dios, pues obviamente, hacer uso de todos los recursos que tenemos con el Espíritu Santo, con ayuno, con liberación y todo esto, pero en su debida prudencia y de manera responsable, actuar con sabiduría en esta situación. Una muchacha me llega a mí hace unos días atrás, porque yo manejo también un tema de sanidad interior. Con una carta y me dice, doctora, pues ella llega a que yo ore por ella y a que haga algo la familia. En el momento de que sucede eso, yo la dejo a ella sola conmigo y empiezo a hablar con ella. Mire, pastora, en esos momentos íbamos para la clínica de psiquiatras, porque a mí me mandaron allá con mano de obra. ¿Dónde estabas? Nada. Yo hice un proceso con ella porque yo manejo el tema de sanidad interior, pero lo manejo a nivel espiritual, más no tengo todo el conocimiento que es el que estoy recibiendo ahora a nivel de psicología. ¿Qué hice yo? Yo la puse a que no me ayunara, pero sí me tuviera en todos los ayunos. Y le dije a ella, yo soy su psicóloga y usted me va a cumplir a mí las citas y usted va a hacer conmigo esto. Al final yo hice un milagro en ella y ella era libre y ella me dice al final, no tenía ningún, yo no estaba loca, una mano de mundo. Un minuto, dígame por favor. Después, la niña mañana, vuelve otra vez a la actividad que tenía antes, vuelve a recaer y es la segunda vez que me pasa y realmente yo no sé qué hacer con ella, realmente no sé. Porque yo digo, bueno, la coloco otra vez en otro proceso a nivel espiritual, pero eso lo desgasta, a mí me desgastó demasiado, la familia, a ella, y la verdad, en estos momentos estoy en esa encrucijada. Por favor, si alguien me puede colaborar en una, ¿qué puedo hacer ahí? Le agradezco. Doctora, tiene la palabra, doctora Mary Moreno. Pues casi no escuché, pero ya le dije, buscar ayuda psiquiátrica, ayuda especializada, no la podemos descartar. Siempre con este tipo de problemática hay que derivar al paciente. Y nosotros también seguimos acompañando todo el proceso y hacer lo que es nuestra competencia. Por ejemplo, la sanidad interior es muy importante, pero si no tenemos por ejemplo, la asistencia psiquiátrica, vamos a tener ahí como, puede que se supere, puede que sane la persona con la sanidad interior, pero puede que no, como en este caso. Entonces, yo le sugiero que busque ayuda psiquiátrica. Pues en este momento, no sé si la ha buscado, la ha ayudado, porque a veces requiere, a veces, no todos los casos, y no todos los casos tienen la misma forma de abordarlo. Algunos, el solo hecho de que lo acompañen a uno, el solo hecho de escucharlo, el solo hecho de repente darse tiempo a sí mismo, hacer una relajación, qué sé yo, algunos cambian así, pero otros no. Algo que es importante, que de pronto no lo dije, es cuando nosotros estemos hablando con ellos, jamás diga, es que, o sea, jamás se referencia a sí mismo. Es que cuando yo lo tuve, a mí me pasó esto y yo hice esto, no, la persona no quiere escuchar eso. La persona lo que quiere es que lo valide, que lo escuche. Ok, vamos a intentar darle la palabra a la hermana Fanny, a ver si puede habilitar el micrófono. Ok, habilite el micrófono, hermana Fanny. Ok. Sí, buenas noches, sí. Buenas noches, hermana. Mire, yo soy la pastora Fanny, y hace por muchos años he estado manejando un caso. ¿Me está escuchando? Sí, le escucho. Sí, la escuchamos. Sí, por muchos años he estado manejando un caso desde el año 2004 de una personita que tiene un trastorno obsesivo compulsivo. Y pues mi experiencia es que el medicamento psiquiátrico ha servido mucho. De verdad, pues le ha mantenido muy estable, pero igual siguen ideas obsesivas, compulsivas,
que le llevan, por lo menos una persona cristiana, que le lleva a repetir constantemente la oración, a pesar de que se le acaba de orar, aún insiste en seguir orando. Pues yo creo que eso hace parte del mismo trastorno. Pero en mi fe que Dios me ha dado, mis ojos de la fe que yo tengo, yo siento que esa persona ha recibido sanidad, porque lo que sí es que tiene de pronto algunas luchas en la mente con relación a pensamientos y cosas así, que en este caso pues me gustaría una ayuda de ustedes. Bueno, usted ha dicho algo bien importante. La medicación tampoco no es suficiente, que de repente uno lo deriva al psiquiatra y listo, lo está medicando y ya no es suficiente. En este tipo de trastorno obsesivo compulsivo hay una afectación a nivel de pensamiento, o sea, hay una rumiación. ¿Y eso qué quiere decir? La persona se centra en una idea, se obsesiona por una idea y de ahí no sale de esa idea. Entonces, requiere atención psicológica para que con técnicas especializadas ella empieza a reestructurar cognitivamente, o sea, modificar los pensamientos con respecto a tal evento. Por ejemplo, el deseo de lavarse las manos, el comprobar por qué la duda. Hace poquito tuve un paciente que hizo un intento de suicidio, pero investigando, los padres no se habían dado cuenta. Imagínense que es una experiencia bien difícil y compleja. El papá estaba durmiendo con el muchacho y de repente él se despertó a medianoche y sintió, y vamos ahí cuando ve en el baño el hijo colgado. Afortunadamente llegó a tiempo. Trabajando con el niño tienes un trastorno obsesivo compulsivo, o sea, es muy rígido, entonces hay que trabajar. Una forma en que de trabajar eso es cambiar. Por ejemplo, si la cámara tiene un lado, entonces tratar de ponerle a otro lado. O sea, darse la oportunidad de cambiar los hábitos para que genere flexibilidad neurocognitiva. Eso como que grandes rasgos. Realmente requiere una atención psicológica especializada para que haga todo un trabajo de reestructuración cognitiva y de gestión del pensamiento. Sí, bueno, no sé si se acuerde, pero recientemente, o hace algunos meses, sobre un pastor en Estados Unidos fue que se suicidó, sí. Sí, señor, sí, señor. Muy reconocido, no mencionamos la iglesia, no vamos a mencionar la iglesia, no estamos para eso, pero sí se habla de un pastor, un ministro muy reconocido en Estados Unidos, ¿fue que sucedió? No sí, señor. Amén, así es. Fue en Estados Unidos que aconteció eso el año pasado y en realidad fue penoso porque inclusive había visitado acá nuestra nación, Ecuador. Tuvimos la oportunidad de compartir algunos tiempos con él. Lo que sucede es que a veces, bueno, yo siempre digo que es bueno, la palabra mágica es aprender a escuchar. Y yo creo que hoy día hemos hablado y nosotros como hijos de Dios tenemos que siempre entender y comprender que no somos dueños de la razón. El único dueño de la razón es nuestro Dios. Y lo primero que tenemos que aprender es aprender a escuchar. Y eso es de sabio. El poder del conocimiento está en saber escuchar. Y el suicidio sabemos que es una manifestación y se manifiesta con la idea. A veces inicia con la primera etapa, que es la idea. Intentan como idea querer suicidarse. Luego viene la segunda etapa, que es la amenaza. O sea, te amenazan que si es que tú no me compras el carro, me mato. Que si tú no me das los estudios, yo me mato. Luego viene ya con el intento, que intentan hacerlo. O sea, ya no solamente te amenazan, sino que compran la medicina y la tienen ahí para suicidarse para poderse intoxicar. Y esa etapa del intento viene la muerte en sí, que ya ejecutan y uno se da cuenta que fue tarde tratar de ayudarlo. Y a veces eso depende por la falta de tiempo que no se le dan a veces hacia la persona, ¿no? Y son los factores de riesgo que radican, que a veces nosotros como padres no nos damos cuenta, porque a veces todo es trabajo, a veces todo es ministerio, a veces todo es iglesia, y no le damos tiempo a la familia, al hogar, que es el primer ministerio que Dios entrega, que es la familia. Y esos factores de riesgo a veces pueden ser una violencia doméstica, puede ser un abuso sexual, problemas familiares, un trato humillante, eventos negativos de pronto en la niñez, que a veces papá y mamá se van con personas encargadas y vienen los abusos a los niños, las violaciones y la falta de paternidad en cierta forma, ¿no? Y todo esto radica a veces que, como dijo el ministro hace un instante, que
Sabemos que a veces Dios nos entrega los dones, pero tenemos que entender y comprender que tenemos que prepararnos. Y yo felicito a este ministerio, a este instituto, por las enseñanzas que están impartiendo, porque es importante. La Biblia lo establece, que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y a veces cualquiera no puede dar una consejería. Yo creo que hay que prepararse para poder dar una consejería. Sabemos en que Dios nos entrega dones espirituales, pero si no sabemos ni para qué orar, cómo orar y por qué orar, ¿cómo vas a darle una consejería a una persona? Y si quieres interceder por una persona y no conoces qué es una intercesión, peor todavía, que quieres ir a guerrear con los espíritus si no sabes ni los nombres de los demonios. Entonces, una de las cosas importantes es aprender a prepararse. Y mis felicitaciones para cada uno de los organizadores y ejecutivos de este instituto, que estamos aquí para aprender. Y eso es lo que tenemos que hacer, sacarnos el chip de que somos dueños de la razón y ponernos el chip del conocimiento. Y eso es lo que estamos aquí, y muy contentos de cada día aprender de cada una de las imparticiones y exponencias que están realizando. Alguien preguntó que si se podía arrepentir antes de suicidarse. De arrepentirse. O sea que esta pregunta la han hecho, que si la persona, bueno, yo sé la respuesta, pero quiero que alguien me ayude, ¿no? Que antes de suicidarse le pidió perdón a Dios y le pidió que salvara su alma. Ah, ya. Eso es un tema bien complicado. O sea, que piense que, bueno, sabemos que el que se suicida está como que no le agrada a Dios, ¿cierto? Judas fue uno de esos. Se suicidó. Esa es la pregunta, que si el que se suicida, Dios lo salva. Una persona se puede salvar, que se arrepiente y se muere en el momento, pero si algo otro lo mata. Pero si intenta contra su propia vida, no tiene perdón de Dios. No tiene posibilidad, porque está siendo un homicida con su propia vida. Está siendo un homicida, y eso lo dice la palabra también. O sea, puede arrepentirse y todo, pero si lo mata a otra persona, sí, inocentemente o qué sé yo. Pero si él mismo intenta quitarse la propia vida de él, de modo que, como lo acaba de decir usted, Judas intentó con su propia vida, y la Biblia menciona muy claramente que Judas no fue salvo, Judas Iscariote. ¿Ves? Pero también está la reflexión, es esta, de que la persona está tan enferma mentalmente que no es consciente de lo que hace. O sea, ¿qué responsabilidad tiene allí del comportamiento? Es una discusión con respecto a ese tema que se realice. Yo, por lo menos, analizando el comportamiento de Judas, ¿qué fue lo que pasó antes de Judas? Judas se da cuenta, pues, que hizo un daño, se da cuenta que él afectó al Señor, lo vendió, todo el sufrimiento, y cuando ya no fue capaz, o nadie alrededor lo ayudó, hablando acá como profesionalmente, la culpa lo atormentó tanto que la opción es que cuando la persona intenta por el suicidio, su pensamiento es túnel, o sea, una sola idea, se obsesiona y no mira para ningún otro lado otras alternativas. Entonces se piensa y se opta por el suicidio. Pues yo no sé qué piensa el magíster con respecto a ese tema, que dice que si es algo que una persona, o sea, es inaudito, yo no estoy enviándolo ni para arriba, ni para abajo, ni para ningún lado, pero desde el punto de vista teológico, bíblico, alguien que se quita su propia vida está condenando su alma, Puede arrepentirse 10.000 veces, puede leer el Salmo 91 200.000 veces, que luego se quitó la vida y quedó listo para la foto, como dijo el cantante. ¿Quién más puede participar? ¿Qué opina nuestro pastor Luis Mejía sobre este tema? Hay una señora Fanny que nuevamente pidió la mano.
Sí, amada, pero les quiero decir eso. O sea, si ya participamos, démosle la oportunidad a otros, ¿sí? Ahorita tiene la palabra el apóstol Luis y luego la hermana Fanny, pero entonces para que seamos equitativos, ¿sí? Por favor. Gracias. Pastora, sí, tengo rato de estar en espera, por favor. Vamos a darle la palabra a la pastora Mari. Sí, es que los micrófonos han estado abiertos. Sigue, pastora Mari, bienvenida, Dios te bendiga. Gracias, Dios me lo bendiga. Mi pregunta es la siguiente. Escuchando todo, muy bueno, pero yo considero que es un tema muy complejo. Creo que tengo razón. A mí me pasó un caso con una chica, pues no muy joven, de 30 años más o menos. Mi pregunta ¿cuál es? ¿Qué tiene que ver Satanás en todo esto? Ustedes me perdonan que nombre a Satanás porque nadie lo ha nombrado, pero acá se ve mucho eso. ¿Qué es lo que le dice a la gente? Que eso fue Satanás que le empujó, que le guió la mente. En los mitos que da la doctora Bonet, ¿sí? No veo que ella nombra nada de Satanás. Entonces, no sé, mi pregunta ¿es un mito que Satanás empuja a la persona? Mire lo de la chica. Ella me cuenta, pastora, yo estaba acostada y sentía la voz audible del enemigo de Satanás. Mátate, 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 mátate. Y yo estuve a punto de hacerlo, pero yo dije, no, yo tengo un Cristo. Ya ella había sido cristiana y se había retirado. Es más, en estos momentos todavía sigue en el mundo, ¿sí? Y ella dice que ella sentía la voz de Satanás que le decía, mátate, mátate. Entonces mi pregunta es, en esos casos, ¿sí influye que Satanás le inclina a la persona, la guía a hacer el suicidio, o es un mito? No, eso para nada es mito, para nada es mito. O sea, yo estoy de acuerdo en que una persona que esté con conductas de intención de suicida o con intención de suicida o con ideación de suicida, si usted ore y haga liberación, pero posteriormente, o sea, inicialmente escuche y si puede orar, calme y luego la intervención. Yo para nada he priorizado la ciencia sobre el Señor, jamás. Siempre el Señor, y sabemos que Él es el que domina y es el soberano. Y que estas personas, con una atención, por ejemplo, un trabajo de sanidad interior, con liberación, con ayuno, esto se supera y se sana. Pero obviamente sin olvidar, teniendo en cuenta lo demás. El tema las iglesias no lo están trabajando, las iglesias no lo están ventilando, ni siquiera desde el marco de posesión demoníaca ni de opresión demoníaca. Sabemos que hay una atadura, hay una opresión ahí o una posesión. Ok, el promotor del mal es el diablo y Satanás, y la Biblia lo enseña muy claro. Él es el que promueve la maldad, el que promueve los subsidios, pero tenemos la parte neumatológica, la parte espiritual, y tenemos también la parte técnica y la parte espiritual, sí, la parte profesional y la parte espiritual. Entonces, la liberación es bíblica. La liberación es bíblica. La Biblia dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo. Cuando no lo haya, dice, volveré a mi casa de donde salí. Pero cuando llega, haya la casa barrida, adornada y desocupada. ¿Sí? Si ese espíritu vuelve a tomar posesión de esa persona, el estado de esa persona, dijo el mismo Jesús, viene a ser peor que el primero. Luego de una liberación o luego de todos estos síntomas que la autora ha explicado hoy, lo que tenemos que hacer nosotros es dar un acompañamiento espiritual, profesional, pero no se descarta la parte profesional del psicólogo, del psiquiatra, de aquellos consejeros, del que ora y del profesional. Estoy muy de acuerdo con estos temas. ¿Algo para aportar, hermana Adriana? ¿O alguien más? Sí, va a... Adriana levantó nuevamente la mano. Adriana Chavarría. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, aporte no, porque creo que es suficiente con los pastores y profesionales que
que tienen en la materia, que es a la par de mi persona, pues no, yo no tengo tan gran conocimiento en esa parte. Sí le puedo decir que la tengo en la vida, en la vida sí. Y ha sido bastante difícil. Pues sí creo que sí tengo un testimonio muy difícil, muy duro. Pero ahorita mi pregunta es, porque sí estoy pasando una situación y a pesar de que me gustó mucho la psicología, no estudié, mi profesión es estilista. Me gusta mucho y me gusta mucho la Biblia. O sea, he estudiado mucho la Biblia. He hecho muchos cursos, siempre he hecho muchos cursos que me ayuden, pero me gusta mucho ayudar. Entonces, por ahí pues siempre me motivo en eso, en que uno, creo que de lo que vive o de lo que ha pasado y que Dios tanto le ha ayudado, creo que uno debe aportar porque la crisis ahorita es terrible, es muy terrible y uno se queda pensando, bueno, si uno como hijo de Dios no hace algo, pues entonces no sé qué clase de hijo es. Mi sugerencia, bueno, mi pregunta es una. A nivel personal, yo posiblemente pienso que esto sea una ayuda para uno mismo llevar por sí ya el curso, ¿verdad? Esa es mi pregunta. Pienso que sí, porque ya he visto, pues este es el segundo tema y está muy importante, demasiado. Lo otro, sí les tengo, como le digo, tengo un gran testimonio, pero no puedo hablar, si no, no salimos nunca. Pero sí les voy a contar, como lo voy a hablar como hija, como sierva de Dios. Y tengo unos 27 años de estar en el Señor. Hace como 5 años, en febrero, me dio una depresión que casi me mata. Mi carácter, digo yo que mi carácter o mi valentía, pues nunca pensé que iba a llevar eso, jamás. Siempre fui muy valiente, siempre, y me catalogo que todavía, muy valiente. Soy de las que lo que quiero lo logro, cueste lo que cueste. He estudiado mucho el ámbito, lo que es Satanás, ¿verdad? Con la Biblia, obvio, y pues conozco muy bien lo que es Papito Dios. De hecho, que de él es que he adquirido muchos milagros palpables, sobrenaturales, totalmente conmigo. Pero sí, por ejemplo, ahorita estoy pasando una que si Dios no me hubiera sanado esa depresión, con lo que he pasado este año ya estuviera, no sé, mejor ni digo. Entonces, pero resulta que como Dios me sanó por completo el año pasado casi que terminó toda esa cuestión. Y este año pues ha sido bastante duro, aparte que a nivel mundial, ¿verdad? Se está viviendo una situación en la economía también. Pero me ha tocado vivir algo muy duro en mi hogar. Mi pregunta es, ¿cómo fortalecer la parte débil que uno tenga? O sea, que uno tenga, me refiero, por ejemplo, le puedo explicar o le puedo decir una de la mía. Yo sé que esto es de niña porque ya he hecho como mucha investigación de todo, ¿verdad? Los miedos. Los miedos es una cosa que me ha marcado mucho, pero mucho. Los miedos, por ejemplo, a hablar en público, a pesar de que soy estilista desde 15 años, que empecé con mi profesión, tengo muchos años de eso, converso mucho con la gente,
Dios me ha usado mucho con la gente, eso me gusta con toda clase de edad, esto, pero yo lo hago personalizado. Ahora, aquí estoy muy valiente porque pues, no estoy así como al frente de toda la gente a la vez. Sí me ha tocado, sí lo he hecho. No lo voy a decir que no, sí lo he hecho. Pero sí hay miedo, sí hay miedo. Y hay cosas que no puedo hacer más por eso. Esa es una, los miedos. Los miedos también, a nivel de hogar, yo pienso que es, que falta como, no sé si hay algo de permisivo en la persona de uno mismo, no sé si es por los miedos, o tiene que haber ahí una lista de esto, ¿verdad? Que yo desconozco. Que a la vez me hace como fuerte, porque si yo no le acepto a nadie, por ejemplo, y no es que soy malcriada ni nada por el estilo, no me gustan los problemas o así. ¿Cómo le explico? No soy peleonera. O sea, soy una hija de Dios y soy precavida, me gusta conversar, respetuosa, pero sí yo no me voy a dejar que, o sea, más bien no me voy a dejar, no, porque el que quiere me puede decir lo que quiera. Otra cosa es que yo lo acepte, ¿verdad? No me gusta o no acepto eso que quieran hacer a uno diminuto, por decirle algo, porque yo me considero, en mi mina, ¿verdad? Es personalizado. ¿Quién soy yo, verdad? ¿Quién soy yo en Dios? ¿Quién soy yo, el potencial que tengo y todo? Pero hay algo que me impide avanzar. Hay algo que me impide tomar decisiones y aquí sí le respeto, ¿verdad? Voy a respetar y voy a mencionar que yo respeto a los profesionales. Si yo hubiera podido estudiar, hubiera estudiado psiquiatría. Me gusta mucho lo que es todo el asunto de esto. Es muy complicado, pero yo respeto, pero a la vez yo nunca fui a un doctor cuando tuve la depresión. Primero porque yo nunca había ido a un hospital, yo siempre he sido muy sana, gracias a Dios. Nunca he tenido que tomar medicamentos, hasta la fecha yo no padezco, gracias a Dios, de nada. Y más bien lo que padecía cuando llegué al Señor de Dios me lo sanó. Entonces, mi meta fue que yo tenía que salir de eso. A mí me decían, Adriana, eso dura 4, 6, 8 años, nunca se quita. Y yo le dije, no, a mí eso se me quita porque se me quita. Yo no sé cómo. Cuando yo caí ahí en esa depresión, me di cuenta que estaba en ella, después que lloré 15 días sin parar, ya sea, y los organizaba, porque yo atendía a la gente y yo nunca he respetado a la gente. A mí nunca me gusta como he respetado a mi familia, o sea, no es un desorden de nada. Entonces, por ejemplo, yo me sentía mal y lloraba tal vez en la mañana y ya. Pero tal vez yo decía, ay, todo el día pasé bien, qué lindo, ¿verdad? Y llegaba la noche y ya había llorado otra vez, entonces yo decía, no, ya no. Y así me llevé hasta cuando yo vi que eran 15 días casi y nadie lo sabía. Estuve en una iglesia, casi nadie se dio cuenta, y el que se dio cuenta es porque yo le dije, no puedo, cuando yo le digo que no puedo venir a servir, es porque estoy muy mal y no voy a poder venir, pero yo vengo si puedo. Y yo seguí sirviendo en esa iglesia. Entonces, digámoslo así, que me organicé muy bien. No sé por qué, pero yo lo hacía. Mi fuerza me llevaba a que yo tenía que hacerlo así. Sí me fui a donde un macrobiótica natural, ¿verdad? Me atendió un doctor que con solo me dijo, me puso una máquina ahí en la mano y me dijo, ¿verdad que quiere llorar? Y le digo yo, sí, de eso ya estoy cansada de llorar. Entonces, él me mandó toda una dieta que me dijo que no era porque, bueno, aparte que no soy gruesita, ¿verdad? Pero él me dijo que no era para eso, sino era porque me iba a ayudar. Y sí me ayudó, yo lo hice. Me entré a un curso que hace una clienta amiga
que tienen una fundación, 6 meses, no sé cómo lo hice, pero lo hice. Mi amada ministra Adriana Chavarría, estamos conmovidos, son las 9 de la noche. A raíz de esta necesidad que estamos viendo en ustedes, de tener la oportunidad de desahogarse, quién quita que nosotros acá tengamos la oportunidad de prevenir algo, con la doctora Mary y con el magíster hemos ideado tener una línea abierta con las psicólogas disponibles en el diplomado. Obviamente va a tener un costo, ¿sí? O sea, no queda incluido en lo del diplomado, pero yo les quiero pedir, qué alegría poderla escuchar, ha sido maravilloso poderla escuchar. Sin embargo, quedaron más o menos 10 personas queriendo participar, ¿sí? O sea, no abusemos de este espacio, amadas. En la conferencia prácticamente queda explicado todo lo que nos puede ayudar y nos quedan las herramientas, ¿verdad? Hay unos que están pidiendo espacio, mi amada Adriana. Yo le voy a pedir a la doctora Mari que en lo que a ella le sea posible se comunique con usted, sí, ya que ella es la psicóloga clínica de acá. Yo soy psicóloga de familias. Entonces, vamos a tener una línea abierta. Creo que somos 3 o 4 psicólogas acá, disponible. Obviamente, como les digo, no queda incluido dentro de lo que cuesta el diplomado, pero vamos a tener la atención, línea directa, un call center espiritual, un call center Infortec. Lo estamos ideando ahorita y quiero darle un aplauso a usted por ser la pionera de esta idea. Amén. Pero son las 9 y ya tenemos que suspender porque no queremos abusar ni del tiempo ni de la doctora. Sin embargo, en 2 minutos, doctora Mari, respóndale a ella y ya el magíster ora para que seamos despedidos. Perdonen, por favor, los que no tuvieron la oportunidad de hablar. Nos gozamos en que nuestra amada Adriana Chavarría haya generado este call center espiritual y fue gracias Dios por ese testimonio tan lindo de ella. Un abrazo, mi amada. Sí, La amamos. Muchas gracias y disculpe más bien. Tranquila. Tranquila, hermana Adriana, es importante porque doctora Mary, la hermana Adriana nos comenta que estudió un tiempo psicología, luego cambió y tiene otra profesión, ¿no? Entonces es importante, hay muchos temas que vamos a seguir tratando, vamos hasta la última semana de noviembre, ¿sí? Y yo le agradezco para que nos compartan esos testimonios y podamos ir adelante. No crean, todos necesitamos un consejo, hermana Adriana. Todos necesitamos un consejo. Aquí me acompaña mi querida madre, que es pastora, 68 años de edad. Pero cuando ella me dice, necesito darte un consejo, yo tengo que sentarme porque dijeron, ahora sí van a hablar, ahora sí me van a decir algo, ¿sí? Porque todos tenemos una necesidad, hermana Adriana, todos. El que no admita un consejo, no sé de qué está hecho, no sé para dónde va, quién es, de dónde viene, pero somos humanos, cometemos errores y necesitamos de una consejería. Doctora Mary Bonet, para cerrar su tema en esta noche, para cerrar el tema. Bueno, sí, con respecto a mi hermana Adriana, algo importante para resaltar en ella es que tiene una fortaleza afectiva en medio de la situación adversa que ha presentado. La pregunta clara y que le entendí es cómo afrontar el miedo. El miedo se afronta, el miedo se supera afrontándolo. El niño camina, aprende a caminar caminando. Es decir, que para superar el miedo siempre vamos a sentir miedo y es mejor que tengamos miedo, porque el miedo nos ayuda a prever y anticiparnos a aquellos peligros que está como informándonos. Entonces se requiere es como tener claridad, como se dijo hace un instante, pues un espacio para revisar específicamente qué es lo que está generando, cuáles son los motivos y las causas de este padecimiento. Sin embargo, ha tenido el apoyo del Señor, una fortaleza en la que creyéndole ya ha podido gestionarlo.
Y algo bien claro es que hay muchas problemáticas que no lo superan, solamente se superan con el Señor, o sea que han tenido la intervención psiquiátrica, la intervención de trabajo en equipo, profesionales, y lo que han aprendido es a gestionarlo. Me estoy sintiendo solo, estoy sintiendo miedo por esto, y miro a ver qué es lo que voy a hacer. Entonces es cuestión de conocerse, identificar y saber qué se debe hacer. Por lo demás, muy agradecida con todos, excelentes las preguntas. De eso se trata, de aportar y de que nosotros asumamos ese gran compromiso que tenemos como ministros y para formarnos para el fortalecimiento de la familia. Y aquí estamos todos con la intención de salvar vidas y dar esperanza y vida en abundancia.